Los ministros son los primeros que tienen que ser puentes entre todos los grupos que hay en la iglesia. Jóvenes, adultos, ancianos, ministros, catequistas, liturgia, coro, evangelización, etcétera, ¿no? Hay más de 10 grupos en todas nuestras parroquias y todos esos grupos tienen que ser unidos por medio del ministro de la comunión. Porque el ministro tiene que ser amante de la comunión de la iglesia, es decir, del grupo de la iglesia. Tristemente tengo que decirles la realidad. La realidad es que muchos de nuestros ministros en nuestras parroquias católicas son los primeros que ponen división entre los grupos. Ay, no es que yo soy ministro y yo tengo que visitar enfermos, yo solamente tengo que ayudar al sacerdote en la misa, pero a mí no me llamen a un retiro. A mí no me pidan ayudar que porque va a ser el cumpleaños del padre y que hay que traer y cooperar para los tamales y que cooperar para poner la lona, o a mí no me llamen para poner para venir a poner sillas, mesas, etcétera. Entonces, ¿dónde está, querido ministro, tu capacidad para poder ser un amante de la comunión de la iglesia? Entonces, desde ahí empieza. Ser amantes de la comunión de la iglesia, nosotros somos los primeros promotores que debemos enseñar a ser comunidad. Debemos enseñar a nuestra iglesia a caminar en, pues, en esta comunión. Dice, el ministro tiene que ser creativo en un apostolado en equipo, considerando este ministerio no como una promoción u honor, sino como un servicio humilde. Quien hace carne la fe, la esperanza y la caridad, y lo transmite a quien sufre, y es corresponsable de la salvación de los hombres. Sí, el ministro tiene cierta responsabilidad de la salvación de los hombres. Porque el ministro, de acuerdo a lo que diga, de acuerdo a lo que haga, el ministro tiene que ser el primer promotor de la salvación del hombre. Y si el ministro dice vulgaridades, si el ministro dice difamaciones, si el ministro dice herejías, estamos condenando a la misma gente. Por eso yo les recomiendo que hay que formarnos para poder ayudar a ser corresponsables de la salvación de los hombres, ¿sí? Ahora, ¿por qué te tienes que convertir? Porque el perfil de un ministro precisamente es configurarse con Cristo. Al igual que un sacerdote, un obispo, un diácono, y no solamente ellos, sino todo bautizado, tiene la misión de configurarse con Cristo. Y ustedes dirán, ¿y qué significa eso de configurarse con Cristo? Pues ser otro Cristo aquí en la tierra. Vivir como Cristo, actuar como Cristo, ser como Cristo, evangelizar como Cristo, todo como Cristo. Y veremos que el ministro de la comunión debe vivir con orgullo el don de gozar la vida como Jesús. Debemos de ser personas como Jesús, humildes. Y debemos asimismo tener esta comunión que tenía Jesús con la Santísima Trinidad. Jesús con el Padre, Jesús con el Espíritu Santo. Esta Trinidad nosotros la vivimos también al ser otros Cristos aquí en la tierra. Por eso nos tenemos nosotros que configurar con Cristo. Sobre todo porque la configuración que nosotros recibimos es a partir de la Eucaristía. Cuando tú, ministro, comulgas el cuerpo de Cristo, recibes a Cristo en tu vida. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo ha de durar Cristo en mi vida a partir de que lo comulgo? Pues hasta que tú cometes tu primer pecado. Si yo comulgo el cuerpo de Cristo, estoy recibiendo a Cristo, entonces estoy siendo un sagrario de Cristo, estoy siendo un templo vivo del Espíritu Santo, y entonces tengo que respetar mi cuerpo, tengo que respetar mis pensamientos, tengo que respetar mis actitudes, mis actos a través de mis manos para poder ser otro Cristo en la tierra. Pero en el momento en que a lo mejor con mis manos, en lugar de sanar, en lugar de unir, en lugar de perdonar, si con mis manos ofendo, a partir de ese momento expulso a Dios de mi vida, expulso esa comunión. Tengo que confesarme y volver a comulgar para que Dios vuelva a habitar en mí
y yo habitaré en él. Por eso, nosotros a partir de ese momento, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, te haces corpóreo con Jesús. Es decir, Jesús que entra a tu cuerpo, habita en ti, y así pues nos hacemos portadores de Cristo con nuestra propia vida, con nuestro propio cuerpo, y al distribuirse por nuestros miembros del cuerpo, nos hacemos otros Cristos al momento de comulgar. Entonces, si nosotros vivimos esta sintonía de ser otros Cristos, pues vamos realmente a vivir esta misión del ser ministros. Miren, queridos ministros, a veces Dios nos llama, ya nos llamó a través del sacerdote, ya sabemos cuál es nuestro compromiso y empieza la parte de Dios te pide dejar tu vida pasada. Dios te pide dejar tus costumbres anteriores, tus situaciones. Ahora vas a tener que cambiar. ¿Y qué pasa? Cuando sabemos que tenemos que cambiar, empiezan los problemas, porque como ministros ya no queremos cambiar, ya no queremos, no queremos dejar nuestra vida pasada, no queremos dejar nuestros vicios, no queremos dejar nuestros malos, pues nuestras malas acciones. Y eso provoca que no demos testimonio y muchos ministros se vayan del ministerio. Y hay algunos que continúan con el ministerio, a medias, pero continúan. Y no, ese no es el punto. El punto es convertirnos a Dios para ser otros Cristos aquí en la tierra y con nuestro cuerpo, con nuestra propia vida, ser otros Cristos y dar testimonio de la verdad.